Odiaba cuando mi hermano Charlie tenía que irse. Mis padres me recordaban a menudo lo enfermo que estaba. Qué suerte que no tuviera el mismo problema que él. Me lo recordaban cada vez que me quejaba del aburrimiento. Intentaban hacerme entender que él seguramente estaría más aburrido que yo. Por eso les insistía que lo dejaran salir una vez más. Que le dieran otra oportunidad, que seguro esta vez sería distinto y ambos podríamos divertirnos. Al principio era fácil convencerlos, pero cada vez era más difícil ya que siempre tenían que volver a ingresarlo. Es normal, siempre hacía atrocidades con las mascotas de los vecinos y las evidencias aparecían en su baúl. Tenían que vigilar exhaustivamente la comida ya que no sería la primera vez que tratara de envenenarla con productos de limpieza, y los demás niños no querían ir al parque desde que puso cuchillas de afeitar en el tobogán. Internarlo era la única opción que tenían, pero él era inteligente. Siempre que lo ingresaban se comportaba normal para que lo dejaran salir. Odiaba cuando Charlie tenía que irse porque me obligaba a comportarme bien. La historia de Edward Mordrake es una de las más extrañas y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en Inglaterra en el siglo XIX, dentro de una de las familias más adineradas de la región. Pero había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En su nuca podía apreciarse una segunda cara un poco más pequeña y con distintos rasgos. Con el tiempo ese rostro comenzó a revelar una naturaleza extraña ya que era incapaz de hablar o comer, pero podía gesticular y mover los labios como si estuviera hablando, pero no emitía ningún sonido. Parecía sonreír extrañamente cuando Edward estaba triste y por otro lado tenía un gesto de tristeza cuando Edward estaba feliz. Su peculiar maldición, como él la llamaba, llevó a Edward a recluirse en su habitación. Según Edward, ese rostro le susurraba por las noches. Realmente no entendía lo que decía, pero por obvias razones no le permitía dormir. Ningún cirujano se atrevió a realizar una operación tan arriesgada por más que él lo imploraba. Edward se resignó a vivir de esta manera hasta llegar a los 23 años, cuando la situación lo sobrepasó y acabó con todo, dejando una carta donde explicaba que ya no podía soportar más y que de alguna manera pensaba que el rostro quería lo mismo. En la carta especificó que antes de enterrarlo se debía extirpar el rostro de su nuca, ya que temía que lo siguiera atormentando. Esta es la historia de un chico de 17 años que tenía un miedo reverencial al agua, más específicamente a sumergirse en el agua. Una noche, este chico se hallaba en la bañera y en el momento en el que se sumergió, casi de inmediato observó la figura de una mujer con el cabello negro, muy largo y unos fríos y profundos ojos azules. Notaba que ese rostro se acercaba cada vez más y más hasta que el chico salió inmediatamente de la bañera lleno de terror. No era la primera vez que le pasaba y el chico comenzaba a verse afectado ya que esta situación le pasaba cada vez más a menudo. El chico solo tenía a su padre y esto le provocaba pedirle que le contara sobre su madre. Pero el padre posponía la conversación cada vez que el chico tocaba el tema. Él quería tener esta conversación cuando el chico tuviera 21 años o más, tal vez esperando que para entonces tuviera la madurez suficiente para entender las cosas, o al menos eso creía. Su madre había muerto hace muchos años, así que él no la recordaba. Y es aquí cuando decide contarle a su padre la situación y sobre la figura que veía en la bañera. El padre, atónito y con los ojos entre lágrimas, le dice al chico: «Dame más detalles de ese rostro». El chico, visiblemente temeroso, le describe exactamente lo que ve. El padre entonces le contesta: «Esa es tu madre, así era ella». El chico, sin olvidar lo que le pasó, aplaza sus prácticas deportivas y se dirige a la biblioteca pública. Una vez ahí, busca el récord de todos los periódicos de la ciudad y entre investigación e investigación encuentra el obituario de su madre. Mientras leía se dio cuenta que su madre no había fallecido de causas naturales, más bien decía que había sido asesinada por su esposo. El detalle es que la nota decía que lo había hecho en legítima defensa, pues resulta que ella había tenido una especie de ataque de locura desconocido y había tratado de ahogar a su propio hijo en la bañera. Una familia joven tuvo a su primera y única hija.
La amaban con todas sus fuerzas, pero el amor del padre por su hija era realmente especial. Cuando la pequeña cumplió 7 años, el padre la atiborró de regalos, muñecas finas, patines, una bicicleta e incluso una laptop. Aunque curiosamente la niña se encariñó con el regalo más simple y sencillo de todos, un cuaderno y unos crayones. A la niña le encantaba dibujar y dibujaba todo lo que podía, a su perro, el gato del vecino y básicamente todo lo que viera teniendo a la mano su cuaderno. A su padre le encantaba verla dibujar y que le mostrara todos los dibujos que hacía. Un día, el padre, observando los dibujos, se percató de algo que le heló la espina por un momento. La niña había dibujado algo que parecía humano, pero completamente torcido desde la mitad viéndola directamente. Además de tener una cara particularmente aterradora y más porque la niña había realizado esos dibujos con crayones de color rojo. El padre cuestionó a la pequeña sobre los dibujos y la niña contestó: «Es Bárbara, papá. Viene a mi habitación todas las noches». El padre, de manera realista, pensaba que tal vez eran algunos tipos con malas intenciones, así que decidió comprar un par de cámaras de seguridad e instaló una en la ventana y otra en la puerta. Al día siguiente, al revisar las cámaras, no pudo ver nada. Cuando su hija llegó de la escuela, el padre le preguntó: «Hija, ¿viste a Bárbara esta noche?». A lo que la niña contestó: «Sí, papá». El padre, con miedo, cambió de lugar las cámaras y esta vez las colocó en la habitación de su hija. Una en la puerta y otra en el closet. Al día siguiente, una vez más, no pudo ver nada. Sin embargo, notó que su hija se movía mucho y que incluso se mantuvo sentada en la cama por un momento como si estuviera en trance. Al día siguiente, el padre le preguntó nuevamente: «¿Viste a Bárbara esta noche?». La niña, al no contestar, hacía que el padre se pusiera progresivamente más nervioso, por lo que insistía con la misma pregunta: «¿Viste a Bárbara esta noche?». Y finalmente la niña contestó: «Sí, papá. Dijo que me lastimaría y que te haría sufrir el resto de tus días si continuabas. A Bárbara no le gusta que la vean». Gracias por ver este video. Si te gustó, agradecería que te suscribieras y dejaras tu like para seguir apoyando más trabajos como este. Un saludo.